En la cosmogonía de las distintas culturas ancestrales podemos encontrar similitudes y representaciones arquetípicas en común. Algo parece empujar al hombre hacia las mismas respuestas ante preguntas comunes, aun cuando no haya mediado contacto alguno entre estas culturas. ¿Inconsciente colectivo de Jung? El nahual mexicano y el chonchón chileno. Quédate a ver este versus entre dos míticas criaturas separadas por miles de kilómetros de distancia, pero con más de algún parecido. El nahual, usualmente relacionados a la brujería, el ocultismo y misticismo, desde mucho antes de la época prehispánica, se ha tenido conocimiento de la existencia de los nahuales, personas que gozan de la capacidad de transformarse o cambiar su aspecto al de un animal. Es más, se ha llegado a asegurar la presencia de uno de ellos en Yautepec, Morelos, atemorizando a sus habitantes, lo que motivó que pinten cruces blancas en sus puertas y ventanas para protegerse de esta entidad, las que, según la historia, habitan principalmente en las riberas de los ríos, pero al pintar la cruz, evitan así una posible maldición. Según la cosmogonía mesoamericana, al nacer una persona también nace un animal, el cual se convierte en su protector y guía. El espíritu del animal usualmente se manifiesta solo como una imagen que aconseja en sueños o como cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Así entendido, el término nahual refiere tanto a la persona que tiene la capacidad de transformarse en un animal como el animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. La forma en que un nahual puede influir en la persona a la que protege son variadas. Por ejemplo, una mujer cuyo nahual fuese un cenzontle, que es un tipo de ave, tendrá una voz privilegiada para el canto, pero no todos tienen un contacto tan leve. Se cree que los brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus nahuales, lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar. La visión del gavilán, el olfato del lobo y el oído del ocelote pasan a ser herramientas de estos videntes, e incluso se afirma que algunos, más preparados, pueden adquirir incluso la forma de sus nahuales y utilizar esta habilidad de diversas formas, no todas ellas bien intencionadas, según la tradición y la cultura popular. El animal lleva por nombre Tonali o Toná, que es el espíritu animal de todo individuo, compartiendo ambos, tanto la entidad anímica, espíritu y destino. Por tal motivo, cuando la persona muere, su Toná también fallece. Existen casos en que personas que, por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, poseen la habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. A estas personas se le conoce como nahuales. Existen registros de creencias que hablan que los nahuales son en su mayoría brujos, pues se transforman en animales para echar el mal. Estos se alimentan del alma de las personas, a quienes le provocan enfermedades e incluso la muerte. También existen chamanes que son nahuales, quienes usan este don para defenderse de los brujos. Para que los brujos tomen forma de animal, tienen que hacer una serie de rituales y así invocar sus poderes nahuales. También se cree que se trata de una proyección fuera del cuerpo. Cuando el brujo duerme, su alma se desprende y deambula hasta incorporarse en un nuevo ser. Pero antes, el ente debe dar 7 vueltas alrededor de su cuerpo para poder protegerlo de cualquier mal. Según las leyendas y tradición popular, los nahuales aprovechaban su poder de metamorfosis, no solo para hacer el bien, sino también para robar ganado, destruir sembradíos, enfermar y asesinar personas. En México, la leyenda de los nahuales va más allá de la tradición popular, pues hoy en día, para una gran cantidad de gente, estos seres son reales. Y aunque este personaje se menciona en todas las culturas antiguas, el nahual es un ser mitológico, definitivamente de raíz mexicana. Documentos de la época prehispánica hacen referencia a que solamente las personas con cargos importantes tenían la habilidad de convertirse en animales, como el jefe Tecum Umán de la cultura maya quiché, quien se transformaba en águila en tiempos de guerra.
y Nezahualpilli, rey de Texcoco, hacía uso de sus poderes de animal para leer el futuro. El Chonchón. Por su parte, en el fin del mundo, en lo que hoy es conocido como Chile, surgió una extraña criatura perteneciente a la mitología mapuche y posteriormente asimilada a la mitología chilena. El Chonchón, una misteriosa ave de plumas color gris ceniciento, formada a partir de una cabeza humana, de la que nacen garras afiladas como las de un búho y unas enormes orejas que usa a modo de alas para volar. Esta criatura también es localmente conocida mediante la onomatopeya tuetué, en atención a su fatídico grito que justamente así sonaría. Lo de fatídico debido a que la persona que lo escuche estaría cerca de su muerte. Originalmente en la cultura mapuche el mito se refería como chonchón a la transformación que realizaría el calcu, que es quien practica el mal en una forma mística o espiritual, así como también alguien considerado como brujo, practicante de la magia negra. El calcu practica el mal con la ayuda de los espíritus huecufe. Posteriormente, al ser asimilada esta creencia a la tradición de la colonia de Chile, la transformación a chonchón sería asociada al poder de las brujas y brujos que sirven al diablo. Se cree que el mito estaría basado en alguna especie de mochuelo, indicando como más probable al pequén, mientras algunas otras versiones lo relacionan con el queltehue. Asimismo, se estima que el chonchón pudo haber influenciado el origen de otros mitos de aves fantásticas de la mitología de Chiloé, isla del sur de Chile, como el Coo y el Raiquén, y posiblemente otras aves de la mitología de la Patagonia, que según las tradiciones son consideradas como un tipo de ave agorera o ave de mala suerte. Según el mito, el chonchón es una presencia maligna y muy temida en las zonas rurales y, con menos probabilidad, en las zonas urbanas de Chile. El miedo a esta criatura se debe a que esta sería realmente un calcu, o bien una bruja o brujo muy poderoso que conoce el secreto de los calcu sobre el misterioso poder de volar transformados en el temido chonchón. Para llevar a cabo esto, el calcu se vale de un ritual consistente en untarse en el cuello un mágico ungüento que haría que se le desprenda la cabeza del resto del cuerpo, adquiriendo esta plumaje, garras afiladas y grandes orejas que se transformarían en alas para poder volar. Y si el calcu lo desea y es poderoso, incluso podría realizar una transformación completa para adquirir la forma de una especie de búho o lechuza. Así podría dejar el cuerpo en su casa y realizar fácilmente sus actividades malignas. En el caso de los brujos o brujas conocedores de los secretos de los calcus, al momento de comenzar el vuelo, además deben recitar la siguiente frase: sin Dios ni Santa María, con lo cual el diablo les otorgaría más poder, para así lograr esta transformación, pero si se equivocaba y recitaban otras palabras, sufría una gran caída. Al transformarse el calcu dejando su cuerpo en casa, debe siempre recordar que es necesario tener otro mágico ungüento para volver a su forma humana. Si se le perdiera, ocultara o destruyese su ungüento, el chonchón volaría en picada hacia el suelo para matarse, ya que no soportaría el destino de quedar transformado para siempre en chonchón, y en el suelo solo quedaría el cadáver de una lechuza o búho. La transformación a chonchón la realizaría siempre de noche, aunque su presencia sería delatada por su fatídico y temido grito de tuetué. El principal objetivo de la transformación en chonchón sería para obtener agilidad para moverse. Mediante esta forma se dirige hacia las reuniones que realizarían los calcus, brujos o brujas. Igualmente como chonchón, recorrerían los lugares donde desearían hacer daño o esparcir enfermedad, revoloteando alrededor de la casa, o en el peor de los casos entraría en la habitación del enfermo, donde lucharía con el espíritu de éste, para que no pueda protegerse y así el chonchón pueda tranquilamente chupar su sangre, lo que al poco tiempo podría ocasionar la muerte del enfermo si no se actuara rápidamente. Es por ello que cuando los campesinos escuchan el grito persistente de tuetué, significa que el odiado chonchón ha salido a anunciar que se puede producir una futura muerte de algún ser querido. Nahual y chonchón, criaturas con un origen asociado a la brujería o chamanismo, ambos metamorfos que adoptan la forma de un animal significativo en cada cultura, y ambos
con potencial de ejercer el mal. Este capítulo dedicado a la mitología comparada nos recuerda que, más allá de las diferencias culturales y por muy lejanos que estén México y Chile, tenemos más en común de lo que creemos. Quizás hemos heredado nuestras creencias ancestrales de un tronco en común, así como los sueños y miedos más profundos, los mitos más arraigados, proceden también de un inconsciente colectivo plagado de representaciones simbólicas comunes. Quizás Jan sí tenía razón.